Es, esta era la razón, esta era la razón de que eh, es necesario conocerla para poder fabricar el equipamiento eléctrico de los sistemas de potencia que soporten a este tipo de sobretensiones. Habíamos dicho que esas tensiones de impulso eh, se las caracterizaba por, el, por tener una tensión máxima, una tensión de cresta, y también una serie de tiempos llamados T-1 y T-2, donde T-1 era el tiempo asociado al frente de la onda y T-2 el tiempo asociado a la cola, más precisamente asociado a la cola, pero hasta cuando la tensión ha decrecido al 50% del valor máximo. Eh, el valor máximo. Entonces, habíamos hablado también que en el caso de los rayos, esas T-1 era de 1,2 microsegundos y la T-2 de 50 microsegundos. En cambio, la onda de tensión de impulso producida por la operación de interruptores era más lenta, pero igual era muy violenta. O sea, tiempos de 250 microsegundos para el tiempo de frente y 2500 microsegundos para la cola, con la diferencia que este tipo de sobretensión era proporcional a la tensión del sistema y podía llegar hasta 5 veces. Entonces, era necesario conocer en forma profunda este tipo de sobretensiones para estudiarla y poder fabricar equipamientos que puedan soportar estas sobretensiones. Habíamos visto que se habían visto esa onda de tensión de impulso que la habíamos llamado onda plena, que era la onda completa, es decir, que crecía rápidamente el valor cero hasta llegar al valor máximo para luego decrecer lentamente. También pueden presentarse, sobre todo en el caso cuando se presentan las descargas disruptivas, es que ese tipo de onda plena, en lugar de caer sobre un equipo y que el equipo la soportó, puede suceder de que haya una descarga disruptiva, en este caso, que la onda pueda ser cortada en el frente, también cortada en la cresta o cortado en la cola. Estas ondas cortadas obviamente someten al aislamiento de los equipos en forma más fuerte que la onda plena porque tienen tiempos de duración mucho más cortos. Entonces, bueno, aquí habíamos visto expresaba, cómo se expresaban estos dos tipos de onda. Acá la tenemos, la onda de rayo, 1,2/50 microsegundos, y la onda de tensión de impulso de operación de interruptores, 250/2500 microsegundos. Bueno, es necesario que para poder fabricarlas, ese tipo de ondas, es necesario primero conocer cómo es su función, cómo son matemáticamente. Si la conocemos matemáticamente, ya en base a ese conocimiento componentes eléctricos pueden ser que se cree esa forma de onda y ya creada, bueno, poder simular esas descargas de tipo atmosférico o de operaciones de maniobra. Entonces vamos a ver a continuación cómo procedemos a realizar la modelación matemática de esta forma de onda. Esa forma de onda pues responde a una doble exponencial. Aquí la tenemos. Es igual, B de t, a la onda de tensión de impulso, es igual a una constante A por E a la menos alfa t menos E a la menos beta t.
Entonces, esa es la doble exponencial que nos permite obtener esta onda de tensión de impulso. Entonces, está dado por una diferencia de dos funciones exponenciales descrecientes, porque es e a la menos alfa t y la otra es e a la menos beta t. Es una diferencia de dos exponenciales decrecientes que tienen estas constantes de tiempo. T sub c, la constante de tiempo de la cola, va a ser igual a 1 sobre alfa. Alfa es esta constante que está acá. Esta constante. Entonces, el tiempo de cola, la constante de tiempo de cola T sub c es igual a 1 sobre alfa y la constante del tiempo del frente de la onda es a 1 sobre beta. Beta es esta otra constante de la exponencial decreciente. Si se conocen o si se especifican estos coeficientes alfa y beta, entonces podemos decir que la onda queda unívocamente determinada. A ver, vamos a ir a ver esta figura 2. Esta figura 2. Van a disculpar de que esto lo tengo al final del apunte, que me voy a demorar un poquito y les voy a negrear la pantalla. Traté de copiarlo nuevamente el apunte en otra versión para tener el dibujo a mano, pero no me dio el tiempo. Ya estamos. Aquí tenemos la onda plena que habíamos hablado. La onda plena de tensión de impulso, que crecía rápidamente de valor 0 hasta un valor máximo para luego decrecer lentamente hasta anularse. Y está marcado el tiempo T sub 2, el tiempo virtual de cola, desde el origen virtual hasta que la tensión ha decrecido al 50% de la tensión máxima. Esa onda la vamos a considerar formada por estas diferencias de dos exponenciales. Un ratito voy a achicar la figura. Voy a achicar la figura para que me entre en la pantalla. Está muy grande. Aquí está. Esta es la figura 2. Entonces, hemos graficado la tensión en función del tiempo. Y aquí tenemos una exponencial, bueno, no, la verdad que no la puedo seguir con el cursor, una exponencial decreciente, y la otra exponencial, que es esta de acá. Habíamos dicho que era la diferencia de dos exponenciales decrecientes. Entonces, esta era la exponencial decreciente, la positiva, o sea, a por e a la menos alfa t, y esta otra es menos a por e a la menos beta t, a la beta t. A ver cómo podemos ver. Ya, entonces, esta parte, la primera exponencial, dice acá que es proporcional a e a la menos t sobre t sub c. ¿Ya?
era lo que estaba en la fórmula, sería el E a la menos alfa T, porque el T sub C era 1 sobre alfa. Esa era una exponencial decreciente que daba esta expresión. Y la otra exponencial decreciente era E a la menos beta T, pero era una resta, entonces por eso se da la vuelta y queda esta curva, esta función, que va a ser proporcional a E a la menos beta T, o lo que es lo mismo, proporcional a menos E a la T sobre T sub F, porque T sub F era igual a 1 sobre beta. Entonces, si sumamos punto a punto estas dos diferencias, estas dos exponenciales, una positiva y otra negativa, lo que vamos a obtener es la onda buscada. O sea, lo que vamos a obtener es esta onda de tensión de impulso que está dibujada acá. Entonces, sumando punto por punto, obtenemos eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Estas dos exponenciales se caracterizan por lo siguiente. Como toda función exponencial, la tangente trigonométrica para t igual 0 de una función cualquiera nos define algo que matemáticamente en electricidad se conoce como constante de tiempo de la función. Entonces, en esta exponencial, la tangente trigonométrica para t igual 0 nos define esta pendiente que no sería más que la constante de tiempo T sub C que está marcada acá abajo. Es la constante de tiempo T sub C, en la expresión la tenemos acá, es la constante de tiempo T sub C. Y por otro lado, la otra función, la otra exponencial, también tiene, para t igual 0, la tangente trigonométrica tiene esta tangente de acá, que va a cortar al eje de tiempo y va a marcar una constante de tiempo que aquí se está conociendo como T sub F, que sería la constante del tiempo de frente, mientras las otras T sub C es la constante de tiempo de cola. ¿Por qué? Porque esta función lo que nos hace es determinar la cola de la onda, esta partecita de acá. Y esta otra función lo que nos hace es determinar el frente de la onda, esta partecita de acá. Entonces, veamos. Entonces, para t igual 0, o sea, este punto, ¿ya? La primera exponencial, la decreciente, tiene este valor máximo. Ese es el valor de la tensión. Y la otra, para t igual 0, es también el mismo valor, pero negativo. Entonces, sumados ambos se hacen 0. Entonces, ahí tenemos entonces el punto 0 de la tensión U. Para un T mayor que 0, bueno, ya, por ejemplo, para este tiempo de acá, a ver cómo lo marcamos. Voy a marcar así. Ahí está. Para este tiempo, T, vamos a tener este valor de tensión, ese valor de tensión. Y para el mismo tiempo, en la otra función, vamos a tener esta tensión que va a ser más chica, va a ser este valor. Entonces la suma de ambas lo que va a hacer es determinar ese tiempo. Entonces por puntos sumando vamos a ir obteniendo esta función que es la que estamos buscando, que está acá marcada en el apunte, que es la onda de tensión de impulso BDT.
para el valor máximo de la onda o la tensión de pico, como está marcada acá, corresponde el llamado tiempo de cresta. Entonces, así de esta manera, por la diferencia de dos exponenciales, se puede construir esa onda de tensión de impulso, como la tenemos marcada. Y dependiendo cómo son estas constantes de tiempo, T sub C y T sub F, o en otras palabras, las constantes alfa y beta, podemos hacer que el frente sea más grande, más, dure menos, y la cola también. Y la cola también. Ya. Entonces nos vamos a ir a nuestro apunte, al comienzo. Habiendo visto cómo es el dibujo de la doble exponencial, listo. Ya estamos acá en la modelación matemática y tenemos la doble exponencial a por e a la menos alfa t menos e a la menos beta t, donde esas constantes alfa y beta son estas en función de esas constantes de tiempo. Entonces decíamos, acá se los voy a leer, esta partecita, la forma de onda queda unívocamente determinada una vez que se explican los coeficientes alfa y beta, lo que puede analizarse observando la figura número 2. La figura número 2 es la que acabamos de ver. Ya. El tiempo correspondiente al valor de la cresta, el T sub CR que habíamos visto en la figura, se determina a partir de la siguiente condición. O sea, esa función, nosotros hemos estudiado en ingeniería que la derivada primera de una función, si obtenemos la derivada primera de una función y la igualamos a cero, lo que obtenemos es el valor máximo de la onda. El valor máximo de la onda. Entonces, lo mismo para esa función, si hacemos, decimos que el valor de cresta, de la tensión de cresta, va a corresponder al tiempo de cresta T sub R. T sub R. Entonces, eso lo vamos a terminar de la siguiente manera, haciendo la derivada primera respecto del tiempo de la función b de t y le igualamos a 0. Entonces, vamos a derivar esta función, vamos a derivar respecto al tiempo y vamos a hacer eso. Entonces, aquí en borrador, en el apunte, yo lo he hecho. Acá está. La derivada de b de t respecto del tiempo no es más que la constante A por esta expresión, que era la derivada de E a la menos alfa t. No es eso, la derivada es el exponente por la derivada de la potencia. Entonces va a ser menos alfa por E a la menos alfa t. Pero ese t va a ser el tiempo de cresta, porque lo que estamos obteniendo aquí al derivar, hacer la primera derivada y igualarlo a cero, lo que hacemos es querer obtener cuánto vale el tiempo de cresta. Entonces, derivamos la primera exponencial y nos queda menos alfa por e a la menos alfa t de cresta. Y la otra derivada que era menos e a la menos beta t, al derivarla se me hace positiva y queda el exponente por e a la menos beta t de cresta. Y eso lo igualamos a 0. Eso para cumplir con esta expresión para encontrar la primera derivada y obtener el tiempo de cresta. Entonces,
Aquí ya la A la podemos despejar y me queda más simple esta expresión. Ahora, si tomamos A, vamos a tomar logaritmo, vamos a poner el lado negativo a un lado de esta expresión y el positivo al otro lado de la igualdad. Entonces, y vamos a tomar logaritmos. Logaritmos naturales a ambos miembros de la expresión sigue siendo igual. Entonces, tomamos el logaritmo natural de alfa por e a la menos alfa t de cresta, va a ser igual al logaritmo natural de toda esta otra expresión, beta por e a la menos beta t de cresta. Operamos ese logaritmo, que es el logaritmo acá de una potencia, va a ser igual logaritmo natural de alfa más el logaritmo de la exponenciación, logaritmo de e a la menos alfa t de cresta. Y va a ser igual al logaritmo de este producto, que es igual al logaritmo de beta, más el logaritmo de e a la menos beta t de cresta. Seguimos trabajando sobre esta igualdad. Logaritmo de e a la menos alfa t de cresta no es más que menos alfa por e y este e a la menos t de alfa t de cresta se hace 1. Entonces me queda acá logaritmo natural de alfa. La operación de este logaritmo no es más que el exponente alfa por t de cresta de la exponenciación. Y va a ser igual al logaritmo natural de beta por el logaritmo de esto, que es igual a menos beta t de cresta. Entonces, estamos aquí. Ahora vamos a pasar los logaritmos a un lado y las otras constantes al otro lado. Me queda logaritmo de alfa menos logaritmo de beta igual alfa t de cresta menos beta t de cresta. De ahí seguimos trabajando sobre estos logaritmos. Logaritmo, una diferencia no es más que el cociente de los logaritmos. Logaritmo de alfa sobre beta, que aquí sacamos factor común t de cresta y nos queda t de cresta por alfa menos beta. Y despejando aquí t de cresta, hemos llegado a tener esta expresión, que el tiempo de cresta es igual al logaritmo de alfa sobre beta dividido en alfa sobre beta. Entonces, de esa manera llegamos a obtener el tiempo de cresta de la onda de tensión de impulso dependiendo de esas constantes alfa y beta. Conociendo el tiempo de cresta, pues también lo podemos asociar acá al T1, al tiempo virtual del frente. Va a ser el tiempo que tarda en crecer la onda desde 0 hasta el valor máximo. Bueno, vamos a ver ahora cómo determinamos T sub 2. T sub 2. O sea, el tiempo virtual de cola. Y vamos a leer esta partecita. Para el instante T sub 2 en que se alcanza la cola de la onda, la mitad del valor de cresta, a ver, estoy leyendo sin coma, voy a leer de nuevo. Para el instante T sub 2 en que se alcanza en la cola de la onda la mitad del valor de cresta, se puede establecer la siguiente igualdad. Yo voy a ponerla al revés, o sea, esta igualdad. O sea, lo que quiero es encontrar cuánto vale T sub 2. Entonces, la doble exponencial original, que es A por E a la menos alfa T menos E por E a la menos beta T, ahora a ese T de la exponencial le vamos a poner T sub 2. Entonces, A por E a la menos alfa T sub 2 menos E a la menos beta T a la B sub 2
tiene que ser igual a la mitad de la función para el tiempo de cresta, que es lo que se ha puesto acá. Porque el T sub 2 se está midiendo a la mitad cuando la tensión ha decrecido a la mitad. Entonces va a ser un medio de A, pero menos un medio por A por E a la menos alfa T de cresta menos E a la menos beta T de cresta. Eso es lo que se entiende. O sea que la función, la doble exponencial para el tiempo T sub 2 va a ser igual a la mitad de la función para un tiempo T de cresta. Entonces, esta es la fórmula 5 y la anterior que habíamos hablado es la relacionada con el tiempo de cresta. Voy a leer esta partecita que va a juntar esas dos fórmulas. En base a las dos fórmulas anteriores, o sea, la 4 que es la que nos determina el tiempo de cresta, y la 5, que es esta igualdad para poder determinar T sub 2, si se fijan los tiempos T de cresta y T sub 2, los coeficientes alfa y beta que definen la onda quedan unívocamente determinados. Perdón, un ratito, jóvenes. Un ratito. Eh, a ver, jóvenes, voy a pedirles, voy a dejar de compartir pantalla. Les voy a pedir 2 minutos de Comper. Es que voy a sacar la movilidad que está trancando mi casa. 2 minutos, por favor.
Micrófono, ingeniero, tapado. Ya, gracias, ahora sí. Bueno, les decía de que está a 4 minutos de terminarse el Zoom y por ahí me olvido de los 4 minutos. Voy a terminar esta clase y voy a grabar otra. Entonces les aviso inmediatamente que estén en el sistema para que ingresen de nuevo, por favor, ¿ya? Tiempos TCR y T sub 2, los coeficientes alfa y beta que definen la onda quedan unívocamente determinados, concluyéndose por lo tanto que si la tensión de impulso puede ser aproximada como la suma de dos exponenciales, su forma queda especificada al fijar los tiempos correspondientes a la tensión de cresta y a la del semivalor, que es lo que estamos haciendo. De otro modo, puede decirse que alfa y beta son función de los parámetros del circuito utilizado en cada caso. Bien, entonces, sigamos. Como estamos estudiando la onda de tensión de impulso de rayo, que tiene una onda normalizada de 1,2 microsegundos para el frente y 50 microsegundos para la cola, en base a esos dos T sub 1 y T sub 2, en otras palabras, pueden determinarse los valores alfa y beta. Entonces, aquí en pantalla, para este tiempo, a ver, perdí mi cursor. Ya. Para estos tiempos, T sub 1 y T sub 2, si los metemos en esa fórmula de más arriba, determinamos esas constantes. Alfa, que es 0,0146 microsegundos a la menos 1, y beta, 2,1691 microsegundos para a la menos 1. Si vemos estos dos coeficientes y los comparamos, alfa es, como son a la menos 1, fíjense, en módulo este valor es mayor. A ver cómo podemos decir. No, está bien. Aquí, comparando estos dos valores, alfa y beta, vemos que alfa es mucho más chico que beta. Entonces, acá vamos a hacer esa suposición de ver estos dos valores que resultan para los T sub 1 y T sub 2 de un impulso de rayo, que alfa es mucho más chica que beta. Entonces, en la expresión 5, en esta expresión, si hacemos esa suposición de que alfa es mucho más chica que beta, va a haber uno de estos dos términos, va a ser despreciable, es chico frente al otro. ¿Ya? Entonces, es lo que está queriendo hacer acá. El término E a la menos beta t puede ser despreciado para tiempos mayores que t sub 2, por lo que se puede escribir esta expresión. Un medio de A a la menos alfa TCR menos E a la menos beta TCR va a ser igual a A por E a la menos alfa T sub 2. O sea, es utilizar esta fórmula, ¿ya? Esa fórmula, y acá como beta es mucho más chico, perdón, alfa es mucho más chico que beta, entonces como esto es una exponencial E a la menos tanto, entonces este término es despreciable y me queda
esta otra fórmula, donde de ahí podemos despejar T sub 2. Eso es lo que queremos llegar. Entonces, llegamos a esta expresión. Y ahí operando, tomando logaritmos a ambos miembros de la igualdad y operando, llegamos a despejar y obtener T sub 2. O sea, T sub 2 va a ser el logaritmo de E a la menos alfa TCR menos E a la menos beta TCR dividido sobre 2 menos alfa. Entonces, ya quedó el T sub 2 definido por esa constante alfa. Y de esa manera hemos encontrado todos los parámetros que nos permiten crear esa onda de tensión de impulso. Nos vamos a ir al dibujo. Y vamos a analizar y les voy a hacer algunas preguntas. La desventaja pues de las clases virtuales es la poca intervención de los alumnos. Ya, fíjense de que hemos dicho que esta onda de tensión de impulso que está dibujada aquí es la resta, la diferencia de esta exponencial de arriba, esta exponencial y esta otra exponencial de acá. La pregunta que nos podemos hacer y que se las hago: ¿qué componentes eléctricos me permiten crear estas dos curvas? Componentes eléctricos físicos. Les ayudo. Esos componentes eléctricos, los básicos de electricidad, son la resistencia, las inductancias y las capacidades. Entonces, ¿qué componente de esos tres que he nombrado pueden crear esta curva que es una exponencial decreciente, o esta otra curva que es una exponencial aquí ya creciente? Abran sus micrófonos, opinen. Una capacitancia, ingeniero. Un capacitor. Bien, perfecto. Fíjense de que esta, la de abajo, que está marcada con azul ahorita, corresponde a la carga de un capacitor. Corresponde a la carga de un capacitor. Y esta otra, la de arriba, la de arriba, corresponde a la descarga del capacitor. Entonces ya podemos decir que esa onda de tensión de impulso se crea con capacitores, cargando y descargando capacitores. Bueno, eso es lo lindo, lo hermoso de la electricidad. A veces no usamos las cosas y no nos damos cuenta, ¿no? Pero con esos componentes podemos crear muchas cosas. Entonces, ya decimos que esta primera, la parte esta, la carga lo hacemos con un capacitor, cargamos un capacitor. Y la otra parte, que sería la cola, porque esta curva es la que me genera la cola, lo hacemos descargando el capacitor. Ahora, ¿cómo hacemos que se cargue más rápido? Porque la curva esta que obtenemos acá, la resultante de la onda de tensión de impulso, que la voy a marcar de nuevo acá. Esta es la onda de tensión de impulso que obtenemos. El frente, en otras palabras, de la generación de esa onda
es la carga de un capacitor y la cola es la descarga de un capacitor también. Bueno, ¿y cómo hacemos para que la carga sea más, tenga un frente de onda más escarpado, o sea, un tiempo más pequeño y la descarga sea con un mayor tiempo? O sea, T sub 1 en el caso de un rayo es 1,2 microsegundos y T sub 2 es 50 microsegundos. O sea, comparamos eso y es como si la cola sea 50 veces más grande que el frente, el tiempo. Estamos hablando de tiempo. Entonces, a esos capacitores para que podamos hacer que se cargue más rápido y se descargue más lento o viceversa, lo que hacemos es agregándole resistencias. Agregando resistencias a los capacitores, lo que obtenemos es que haya un frente escarpado, o sea, cargue rápido el capacitor, y se descargue lento. Entonces, con eso hemos llegado a estos tres circuitos, los voy a achicar para que entren en pantalla. Con eso hemos llegado a estos tres circuitos eléctricos que me permiten generar esa onda de tensión de impulso. Los tres circuitos son compatibles. Los voy a agrandar, voy a agrandar ahora para poder hablar de ellos. Ya. Aquí vamos a hablar de este primero, de este primer circuito. Entonces acá tenemos un capacitor C sub 1 que le vamos a llamar capacitor de impulso. Vamos a tener una resistencia R1 que le vamos a llamar resistencia de frente. Y vamos a tener una resistencia R2 que le vamos a llamar resistencia de cola. Y a su vez, acá vamos a tener un capacitor C sub 2 que le vamos a llamar capacidad de carga. En este capacitor C sub 2 es donde se va a crear esa onda de tensión de impulso. O sea, en este capacitor C sub 2 es lo que vamos a obtener esta onda de tensión de impulso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, necesitamos cargar este capacitor C sub 2 y que genere el frente de la onda. Entonces necesitamos cargarlo rápido. Para eso es necesario que agreguemos estas resistencias de frente y esas resistencias de frente tienen que ser pequeñas. O sea, la constante de tiempo R1 por C sub 2 tiene que ser pequeña, un tiempo pequeño. En otras palabras, como si fuese 1,2 microsegundos. ¿Ya? Entonces, es necesario que esta R1 sea pequeña. Por otro lado, cuando se descargue el capacitor C2, es necesario que se descargue lentamente. Entonces ahí agregamos esta resistencia R2 en paralelo. Y esa resistencia tiene que ser grande para que el tiempo, la constante de tiempo R2 por C2 sea grande, y en otras palabras, si el tiempo es grande, la descarga va a ser lenta. Nos vamos a ir al dibujo este. Fíjense que acá, en este dibujo, la tangente trigonométrica a esta primera función, la de la cola, esta, la de la cola, me da este tiempo T sub C, tiempo de cola. Es un tiempo grande. Entonces, para que sea este tiempo grande, la resistencia tiene que ser grande. En cambio,
la constante de tiempo, la que genera el frente de la onda, esta de acá, es pequeña, o sea que la tangente trigonométrica a esta función debe dar una constante de tiempo pequeña, o sea, por eso R1 debe ser chico. Entonces, vámonos a nuestro circuito. Aquí estamos hablando. Entonces, tenemos este circuito. ¿Cómo funciona? En este circuito hay un capacitor C1. Acá hay un espinterómetro de esferas. ¿Qué es un espinterómetro de esferas? Son dos electrodos. Son dos electrodos que al aplicarle una tensión, esos electrodos van a estar separados una cierta separación, y cuando se le aplica una tensión y se la va haciendo crecer, va a haber una tensión en que salta el arco eléctrico, o sea, salta de esta esfera al otro. Entonces, en este circuito, estos espinterómetros de esferas hacen las veces de interruptor. Es un interruptor ficticio, ¿ya? Entonces, veamos cómo. Originariamente, este interruptor está abierto. Entonces, al estar abierto, procedemos a cargar este capacitor C1, llamado capacitor de impulso. Lo cargamos con una tensión continua E. Aquí no está mostrado nada cómo se carga. Simplemente que estamos diciendo que cargamos ese capacitor C1 con una tensión continua E. Luego que está completamente cargado C1, cerramos el interruptor, o sea, este espinterómetro que hace las veces de interruptor. Unimos las esferas, las ponemos en contacto, equivale a cerrar el interruptor. Entonces, en ese momento, la carga de C1 es transferida a C2 a través de R1 y R2. Entonces, es transferida a C2 a través de R1, y luego de un cierto tiempo empieza a descargarse este C2 a través de esta resistencia R2, ¿ya? Entonces, el breve tiempo del frente de la onda exige que esta resistencia R1 sea pequeña, y el gran tiempo del tiempo de cola exige que la resistencia R2 sea grande. Entonces, de esa manera se genera aquí. ¿Hablé? De esa manera se genera acá en los bornes de C2 la tensión B de T o B2 de T, podemos B2 de T. Entonces, este es un posible circuito. Por favor, jóvenes. Mercado, por favor, su micrófono. Mercado, su micrófono. Listo. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Fíjense de que hemos visto el circuito de arriba. Más abajo está otro circuito que es equivalente al anterior. La única diferencia es de que en este caso la resistencia R2, llamada resistencia de cola, está antes de R1. Ahorita voy a buscar mi cursor. Ya lo pide. Bien, en el primer dibujo, en el primer circuito,
R sub 2 está detrás de R sub 1. Y en este otro circuito, R sub 2 está antes de R sub 1. Y funciona igual. Primeramente, estando P abierto, cargamos C sub 1. Estando completamente cargado C sub 1, cerramos el espinterómetro P y la carga de este capacitor C sub 1, la carga del capacitor C sub 1, es transferida a C sub 2 a través de R sub 1 y genera el frente de la onda. Luego que llega a la tensión de cresta, entra a funcionar la R sub 2, o sea, este capacitor se empieza a descargar a través de este circuito. O sea, se empieza a descargar a través de R sub 2 y R sub 1, que está presente, pero es ínfimo la descarga en R sub 1. R sub 2 es el que procede, ayuda más a que el tiempo sea más largo. Entonces, empieza a descargarse el capacitor C sub 2 y se genera la onda de tensión B sub 2 de T, que es la onda de tensión de impulso. Y acá más abajo tenemos el llamado circuito completo. Circuito completo, que también trabaja igual que el otro. ¿Cuál es la diferencia? Que acá se ha adicionado una resistencia R3. R1 y R3 van a ser las resistencias de frente y R2 va a ser las resistencias de cola. C sub 1 es la capacidad de impulso y C sub 2 la capacidad de carga. Entonces acá se ha mostrado un poquito más de que con esta tensión continua E se carga el capacitor C sub 1. Para ello, este P, el espinterómetro debe estar abierto. Una vez que está completamente cargado C sub 1, cerramos P y este capacitor transfiere su carga a C sub 2, generando el frente de la onda a través de R1 y R3 y la cola a través de R2. Entonces, estos son los tres circuitos que nos permiten obtener la onda de tensión de impulso. Nos vamos a ir a la parte teórica. A ver un ratito. Voy a checar mi apunte. Bueno, entonces, con los tres circuitos que son equivalentes, podemos generar la onda de tensión de impulso. Y habíamos dicho que el breve tiempo de frente que se necesita en cargar el capacitor C sub 2, eso hace que las resistencias de frente, la R1 y R3, sean pequeñas frente a la resistencia de carga, o de cola, perdón, que era la llamada R sub 2, que va a ser la que genera la cola, el tiempo de cola que va a ser grande. Entonces, para la onda normalizada de rayo de 1,2 microsegundos para el frente y 50 microsegundos, es necesario que las resistencias de cola sea mucho mayor que las resistencias de frente. A ver qué dice más acá. Lo voy a leer mejor esta partecita, que no me acuerdo qué es lo que habla. Para la onda normalizada de 1,2 microsegundos para el frente y 50 microsegundos para la cola, el breve tiempo de frente requiere cargar rápidamente el capacitor C sub 2 al valor de cresta de la tensión.
Y el largo tiempo para alcanzar el semivalor exige una descarga lenta de C1 en C2. Esto se logra haciendo que R2 sea mucho mayor que R1. En estas condiciones es posible con buena aproximación estudiar la tensión B2 de T como la suma de las tensiones que aparecerán sobre el capacitor C2, al analizar separadamente los circuitos de la figura 4. En la misma, el circuito indicado en A permite estudiar lo relativo al frente de la onda y el indicado en B lo relativo a la cola. Ah, ya, perfecto. Vamos a irnos ahí. Ya estamos. Bueno, decíamos que vamos a referirnos al circuito 3. Entonces, que el proceso de carga de C2, o sea, el frente de la onda, se la realiza prácticamente por R1 y R3 y la descarga por R2. Entonces, lo que decíamos, que este proceso de generar aquí, en los bornes de C2 la onda de tensión de impulso, lo podemos analizar por medio de dos circuitos separados. Acá está. El frente de la onda va a intervenir R1 y R3. ¿Ya? Eso hace que genere el frente de la onda acá en C2. Y la cola intervenga la resistencia R2. Entonces, esto es como si el proceso fuese separado. En realidad no es así. ¿Por qué? Porque esto es un circuito que está unido. Pero lo podemos analizar a los efectos de estudio que para la generación de la onda de tensión de impulso acá en C2, considerarla como dos efectos separados. Primero, que las resistencias R1 y R3 son las que generan el frente y la cola la genera la resistencia R2. Fíjense de que si acá ponemos R3 en este circuito, también se va a descargar el C2 a través de R3 y R2, o sea, está presente la R3, están presentes, o sea, los fenómenos eléctricos no son asaltos, son continuos. Pero para los efectos de poder comprender el proceso, podemos considerarlo como si fuesen separados. Bueno, de esta manera hemos podido generar nuestra onda de tensión de impulso, crearla, ver qué componentes son los adecuados para generar esa onda de tensión de impulso. Si hay alguna consulta, por favor, abran su micrófono y me la hacen para que aclaremos. Si no hay, lo dejaremos acá y nos veremos el próximo martes. Nadie Buen está día, hablando. ingeniero. Disculpe, su apunte dijo que estaba en una impresora, como enfrente. Ya, el apunte está en la impresora CCT, que está en la calle Venezuela, entre la entrada principal de la universidad y la avenida Centenario, más o menos por la mitad está, pero yendo hacia la Centenario a mano izquierda. Ahí está en la CCT, preguntan por el apunte de técnicas de alta tensión, así que está. ¿Ya? De todas maneras, yo les voy a ir pasando todo lo que estamos avanzando. Por ejemplo, ahorita no lo he pasado este apunte, pero ya se los voy a pasar enseguida nomás. Bueno, hasta luego a todos. Feliz fin de semana. Feliz Día del Trabajador. Buenos días.
Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Igualmente.